Bueno, en este video les voy a hablar de cómo pasé de ser una niña completamente perdida a alguien que sabe a dónde va y qué es lo que quiere con su vida. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y hoy vamos a hablar de cómo convertirnos en esa persona que queremos ser. Y Fanny, a ver, ahí te va. Te voy a platicar cómo al principio, cuando estaba más chiquita, era una persona completamente perdida, completamente insegura, y cómo el cambiar de escuela tantas veces me ayudó a hoy ser una persona segura de sí misma, que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va y que no le tiene miedo a ir por ello. Es algo muy gracioso. Me cambiaba muy seguido de escuela y yo usaba esos cambios de escuela como motivo para intentar ser una persona diferente. Y esto lo usaba porque, bueno, o sea, pues no me gustaba quién era, así que cada vez, cada cambio iba evolucionando hasta que, pues de verdad, esto me fue sirviendo y me fue ayudando para convertirme hoy en la persona que soy. Ok, Mariana, pero ¿cómo lo hiciste? O sea, eso yo creo que porque eres tú siempre has sido así, como que es muy decidida. O sea, sí, no te voy a decir que no, pero no es, siento que no es tanto el hecho de que soy yo, sino lo que hice. Mira, te voy a explicar. Cuando estaba ¿Eh? más chiquita, de verdad, me costaba muchísimo hacer amigos, era una persona muy insegura y no me gustaba mi realidad, no me gustaba lo que vivía, así que poco a poco lo que yo iba haciendo es, si algo no me gustaba, yo me imaginaba un resultado diferente. Por ejemplo, digamos que quería entrar a un grupo de niñas, un grupo de amigas, pero Ujú. en la vida real ellas no me aceptaron en su grupo. Entonces yo me imaginaba como si ellas sí me hubieran aceptado en su grupo, cómo iba a decir que, o sea, qué es lo que iba a hacer justo después de que ellas me hayan aceptado, qué es lo que iba a decir, cómo me iba a comportar, qué es lo que iba a hacer. Todo eso me lo imaginaba. Pues yo cuando estaba chiquita, pues la verdad, el imaginarse es súper barato, así que no lastimas a nadie y tú llevas tu propia idea. Hacer esto poco a poco con todas las cosas que no me gustaban me hizo comprarme la idea, sin querer, claro, de que sí puedo lograr lo que quiero y que sí me puedo convertir en la persona que yo quiera ser. Hacer esto me llevó literalmente a cada año cambiarme de escuela y ser una persona diferente. Pero también me di cuenta que si tú no te compras la idea de que tú puedes ser esa persona, es como si te estuvieras mintiendo y las personas se dan cuenta de tu mentira, porque solamente te va a vivir un mes, 2 meses. Después de eso regresas a ser tu yo normal. Si tú no te compras la idea de que puedes ser esa persona, de verdad no llegas a ningún lado. Ok. Y fíjate que es muy curioso porque a mí me pasó algo muy similar cuando yo estaba más pequeña. Al igual que tú, yo sabía que quería ser alguien diferente, tenía una visión de mí que era completamente diferente a lo que yo era en ese momento. Yo era una persona sumamente introvertida, tímida, insegura, súper antisocial, entonces yo quería hacer todo lo contrario. Pero igual en mi caso fue un poco diferente porque al inicio yo empecé a tener como que esta visión que yo quería de mí y poco a poco la iba imaginando en distintas circunstancias de mi vida, que al igual que tú, cómo iba a actuar, qué iba a decir esa persona, esa versión diferente de mí, cómo iba a reaccionar, qué es lo que iba a hacer en la escuela, con mi familia, con mis amigos. Y poco a poco me iba sintiendo más cómoda con esa visión de mí, como que sentía que la iba conociendo mejor. Y después lo siguiente que hice fue empezarla a sacar a pasear, que básicamente era empezar a sacarla en la vida real, en pequeñas situaciones. La sacaba como que 5 minutos y empezaba a actuar como si esa persona realmente, pues, era yo. Hasta que poco a poco me demostraba a mí misma que yo sí podía ser esa persona y cada vez la sacaba más hacia mi realidad, hasta que se terminó convirtiendo en mi verdadero yo o en mi yo exterior hacia el mundo. Fanny, es muy parecido a lo que tú y yo vivimos, pero a ver, o sea, eso nos funcionó cuando estábamos chiquitas, cuando estábamos en la escuela, cuando no teníamos responsabilidades. Ahora que ya tenemos que ponerlos los pantalones de niñas grandes, que ya hay responsabilidades, que ya hay problemáticas y no respondemos de una forma correcta, ¿cómo le hiciste? ¿A poco eso te sirvió? Sí, yo te diría que independientemente del momento de mi vida en el que he estado,
la técnica ha sido la misma, el proceso ha sido el mismo, el imaginarme ha sido algo que me ha ayudado mucho. Y te voy a decir por qué. Porque normalmente nosotros cuando estamos en este proceso de querer cambiar, es un momento muy complicado porque empiezan a salir todos nuestros diálogos internos donde nos dicen que no podemos. Y entonces es muy normal empezar a tener pensamientos como, es que tú no puedes, es que tú no eres así, nunca has sido así, esto que tú quieres ser no se parece en nada a quien tú eres el día de hoy. Y entonces cuando empiezan estos diálogos, pues te desanimas y te da mucho miedo intentar atreverte a hacer algo diferente hacia el exterior. Y también te preguntas, ¿qué van a decir los demás? Nadie me va a creer, siempre he sido así, se van a burlar de mí, no sé. Entonces, por eso es tan importante esta técnica o esta parte de imaginarte, porque adentro de tu cabeza nadie te puede juzgar. No estás realmente arriesgando nada. Entonces, el hecho de intentarlo, de atreverte a imaginar, no estás perdiendo nada. Por eso es tan poderosa la parte de imaginarte y también empezar a contrarrestar toda esta parte de los diálogos internos. O sea, cada vez que tú te caches diciendo, bueno, no soy así, ok, pero voy a intentarlo. Y esto también tiene mucho que ver con la parte del autosabotaje, porque la mayor parte de las veces, cuando nosotros estamos intentando cambiar nuestra personalidad, cambiar alguna característica de nosotros, viene esta parte del diálogo interno que nos dice que no podemos, que nunca hemos sido así. Esa parte es nosotros mismos, nuestro miedo, intentando detenernos a hacer algo diferente. Y eso tiene que ver mucho con esta parte de que nosotros mismos nos estamos poniendo el pie, nosotros mismos nos estamos limitando, nos estamos poniendo barreras cuando ni siquiera hemos empezado, ni siquiera intentado nada. Por eso también es tan importante no permitirnos a nosotros mismos hablarnos mal o desanimarnos sin antes siquiera comenzar. Porque el hecho de siquiera imaginarnos, empezar a creer que sí se puede, no vamos a perder nada. Por eso necesitamos empezar a cambiar como que estas palabras que nos decimos cuando queremos empezar en este cambio. Claro, y tiene mucho sentido lo que dices porque siempre te dicen, lo único constante que hay en la vida de una persona es el cambio. Y claro, claro, todo lo que acabas de decir lo ejemplifica perfectamente. Claro, y es que también es fácil entender que el cambio no va a ser tan creíble para todos o nos podemos cuestionar, bueno, ¿cómo yo puedo cambiar si lo que yo quiero ser no se parece en nada a lo a quien soy el día de hoy o lo veo muy complicado, lo veo muy lejano, cómo voy a llegar ahí, cómo voy a convertirme en esa persona? Pero ahí te va una pregunta. Al día de hoy, ¿eres la misma persona que eras hace 10 años? No, ¿Tu yo de hace 10 años se imaginaba con ser la persona que eres ahora? en mi caso no. No, claro que no. Es mejor. Es- Entonces, ¿por qué no podría ser una mejor persona en el futuro? Claro. Ok, sí, bueno, en mi caso pues yo no lo tenía planeado, sucedió como accidente, por así decirlo. Pero, ¿qué le dirías a una persona que te dice, yo sí soy la persona que cuando estaba chiquita soñé que iba a ser? Pues entonces te diría felicidades, porque entonces sí lo lograste. O sea, te estás demostrando a ti misma que sí pudiste convertirte en esa persona que tanto querías. Y es que justamente cuando pensamos en este tipo de situaciones, cuando vemos hacia atrás en nuestra vida, o sea, si de verdad hace 10 años tú no creías o quizás sí te imaginabas que podías ser una persona diferente y al día de hoy lo eres o eres mucho mejor, ¿por qué no creer que en un futuro puedes serlo? ¿Por qué no creer que esa visión que ahorita tú te definas la vas a poder lograr? Si ya te lo demostraste una vez, ¿qué te cuesta intentarlo una vez más? ¿Por qué no empiezas a intentarlo, empiezas a trabajar y ves qué pasa? No pierdes nada por intentarlo. Si ya dijimos que el cambio es algo constante, que inconsciente o conscientemente, el cambio sucede. ¿Por qué no intentar nosotros dirigir ese cambio hacia lo que nosotros queremos? Claro, y como bien lo dices, consciente o inconscientemente, la gran mayoría de nosotros ha tenido una evolución y ahora es una persona mucho mejor, a lo mejor, o la persona exacta que en algún momento creímos o no creíamos que íbamos a hacer. Pero a ver, Fanny, entonces, ¿cómo hacemos este cambio consciente? ¿Cómo cambiamos? El primer paso, yo diría que es de verdad comprarse la idea de que sí se puede cambiar
y de que sí puede. A ver, Fan, vamos a usar tu ejemplo en esta situación. Yo te conozco y yo sé que eres muy ambiciosa y tienes planes muy, muy grandes para tu futuro. ¿Qué te dice a ti que un sueño tan grande puede convertirse en tu realidad? Sí, Mariana, tienes mucha razón. Y creo que tú y yo somos el ejemplo perfecto de dos personas que queremos algo muy grande, que queremos cambiar mucho y que está hasta cierto punto lejano. Porque cuando tenemos una visión de nosotros que queremos lograr, es normal que al inicio surjan estas dudas y estas preguntas de que si realmente vamos a ser capaces de lograrlo o no. Pero ¿qué es realmente lo que nos motiva a creer que sí vamos a lograr o no? Yo te diría que es el hecho de creer que sí lo podemos lograr, el hecho de creer en nuestro sueño, el mantener la esperanza de que sí lo vamos a lograr y también el tener la confianza de que ya en algún momento ya lo hicimos realidad, de que a lo largo de nuestra vida nos hemos demostrado que sí hemos sido capaces de cambiar, hemos sido capaces de lograr cierto avance. ¿Por qué no podríamos lograrlo hacia el futuro? ¿Por qué no podríamos ahora con nuestras nuevas metas lograrlo? Esas dos motivaciones son las que te impulsan a intentarlo, son las que te impulsan a creer en esa visión que estás teniendo y de que a pesar de que el camino se vea muy largo o a pesar de que sabes que no va a ser fácil, no va a ser sencillo y que quizá va a llevar cierto proceso, pues a pesar de eso te vas a sentir motivado a seguirlo intentando, porque es más grande la ilusión de imaginarte esa versión diferente, es más grande la parte de sentir que sí puede ser realidad en algún momento de tu vida y eso es lo que te motiva a avanzar. Oye, Fanny, ¿y qué le dirías a alguien que a lo mejor no puede darse cuenta o que no tiene ningún ejemplo de una victoria en el pasado? Por ejemplo, alguien que quiere conseguir novio por primera vez, nunca ha tenido novio y quiere tener novio, ¿cómo le dices, cómprate la idea de que sí vas a tener novio? Para esa persona le diría, el hecho de que no lo hayas tenido hasta ahora no significa que no vas a poder tenerlo nunca hacia el futuro, porque tu historia pasada o lo que has hecho o lo que has sido hasta el día de hoy no te define, no dice quién puedes ser hacia el futuro. Si tú cambias la forma en la que actúas, la forma en la que piensas, la forma en la que te hablas al día de hoy, eso automáticamente te va a llevar a ser una persona diferente hacia el futuro. ¿Y por qué esa persona diferente hacia el futuro no podría conseguir eso que tú quieres ahora? Pero algo que mencionabas, Fanny, es si tú no tienes esa idea, tienes que convertirte en la persona. Entonces, eso nos lleva al siguiente paso, que es definir quién quieres ser. Y en tu caso, ¿cómo es que elegiste en quién te ibas a convertir? Lo que yo hice en ese momento para definir quién quería ser era simplemente me fui hacia mi interior, me fui hacia ese sentimiento que yo tenía o esa visión que como que siempre tenía dentro de mí de quién yo quería ser. Yo tenía como que cierta idea de características que a mí no me gustaban de ese momento y que yo sabía que quería lo contrario para esas características. Por ejemplo, si yo estaba siendo demasiado introvertida, si estaba siendo tímida, y algo que me ayudó mucho fue imaginar un perfil nuevo de mí con todas esas características que yo quería. Y también algo que me funcionaba mucho era describir lo más detallado posible cómo se veía esa nueva versión de mí, cómo era esa nueva versión de mí, cómo actuaba, cómo los demás la percibían, cómo reaccionaba ante ciertas circunstancias y en diferentes ámbitos de mi vida, cómo se iba a comportar esta nueva versión de mí. Y eso me ayudaba a tener una imagen muchísimo más clara y las diferencias que había entre mi yo de ese momento y mi yo ideal. Claro, y En fíjate tu que yo caso, hice, justo voy para allá. En mi caso, yo hice algo mucho más sencillo. Yo de la nada llegué a una serie donde había un personaje que era justo la persona que yo me quería convertir. Y yo no tuve que hacer nada más que darme cuenta cómo esa persona se desenvolvía, porque la serie ya me daba cómo era, cómo se vestía, cómo reaccionaba, cómo la percibían los demás, cómo ella se desenvolvía. La serie ya me daba todo. Yo simplemente tenía que aprender cómo esta persona era, quién era. Y también
las cosas que no me gustaban, buscarlas en gente a la que yo admiraba. Y esas personas pues ya tienen una vida pública, ya tienen una vida, ya están formadas y es más fácil para mí entender esas características que tú mencionabas, porque en mi caso yo no sabía quién era o quién quería ser. Yo no tenía de verdad ni idea, solamente tenía un sentimiento. Y el verlo en una imagen, el verlo en una serie, me dio el trabajo que pues tú tuviste que hacer. Así que ese fue en mi caso. Pero ahora, ya que tenemos esta persona, este nuevo perfil, como lo llamas tú, nos lleva o tenemos que irnos a ahora imaginarnos a nosotros mismos como esa persona. O sea, en tu caso tú mencionabas que pues tú creaste un perfil de ti, pero ¿cómo tú te imaginabas siendo esa persona? Claro, una vez que ya tenía mucho más definido ese perfil, qué era, cómo iba a reaccionar, lo tenía únicamente en mi cabeza. Y estaba tan detallado que me lo sabía a la perfección y tenía súper, así como un personaje de una serie, de una película, yo lo tenía en mi interior a esa versión imaginaria de mí o esa versión ideal de mí. Y entonces lo que empecé a hacer es en mi vida diaria, en mi día a día, empezaba a sacarlo o empezaba a pensar cómo reaccionaría esta nueva versión de mí, este nuevo perfil de mí, si es que estuviera en vez de yo, en vez de mi persona. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué diría? ¿Qué haría diferente? Y entonces me empezaba a plantear esas situaciones en mi interior. ¿Qué le diría a mis amigas? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué le diría a mis maestros, a mi jefe? ¿Cómo reaccionaría con mis papás? ¿Qué haría ante esta situación? ¿Cómo lo tomaría? Y entonces empezaba a plantearme todas estas circunstancias y lo empecé a hacer durante mucho tiempo. Realmente fueron casi meses hasta que poco a poco iba llegando ese punto en el que yo ya sabía cómo iba a reaccionar esa persona, esa versión de mí, ese nuevo perfil. Yo ya sabía qué iba a decir y como que me iba sintiendo más cómoda con esta nueva versión de mí, porque ya la empezaba a conocer. Claro, y tiene mucho sentido con lo que yo hice, porque yo también me iba imaginando, o sea, eso negativo que vivía, yo lo pasaba a algo positivo, pero yo me imaginaba cómo reaccionaba, yo me imaginaba lo que decía, yo me imaginaba lo que hacía, así que hasta cierto punto yo entrené a mi cerebro a convertirse en esa persona hasta que llegó un momento en el que mi cuerpo y mi cerebro reaccionó antes de que yo pensara y eso me llevó a un cambio, pues poco a poco, pero eso fue lo que me empujó a hacer el cambio, a dar el primer paso a hacer el cambio. Lo que nos lleva a muchas veces tu antiguo yo no es el mismo que tu nuevo yo. Y hay cosas que tu antiguo yo pues tiene que tu nuevo yo ya no va a tener. Cosas tanto internas como externas. Lo que el siguiente paso, para que lo entiendas más fácil, es eliminar todo eso que no te sirve de tu yo de hoy, que sí tiene tu yo de mañana o quien quiere ser. Y para este paso, Mariana, creo que algo muy importante y que dices que es muy cierto, para tú poder meter nuevas cosas en tu vida, tienes que sacar lo que ya no te sirve, tienes que sacar lo viejo. Esas cosas que tú sabes que definitivamente no van con tu nueva personalidad, bueno, que no van a ir con tu nueva personalidad o que están empezando a chocar entre esa versión actual y esa versión que tú quieres llegar a ser. Tienes que tomar primero esta decisión de querer sacarlo fuera de tu vida porque estás decidida a hacer una mejor versión, sabes que quieres convertirte en esta nueva versión, entonces sí o sí es necesario sacar todo eso que te está impidiendo convertirte en esa persona. Por ejemplo, si tú lo que quieres es ser una persona que cuida de sí misma para tener más seguridad y más autoestima y estás teniendo conductas o estás teniendo hábitos que te hacen daño, que te lastiman, tienes que empezar a cambiarlos y a sacarlos poco a poco de tu vida para poco a poco irte convirtiendo en esa persona que sí quieres ser. Y no vamos a que tengas que cambiar tu vida y tu rutina y eliminar personas de tu vida de un día para otro. Se tratan de cambios pequeños, pero significativos. Empieza con cosas chiquitas. ¿Qué cosas sabes que esa persona no haría? Y empieza a dejar de hacerlas. Empieza a poco irlas cambiando en tu rutina. Empieza a sacarlas. Pero a ver, Fanny, ¿nos puedes dar un ejemplo
de ese tipo de cosas que tenemos que eliminar, que suelen ser como más comunes? ¿Qué fue lo que tú fuiste eliminando? Lo primero que eliminé fue esta parte de todos esos pensamientos y todas esas palabras que yo me decía a mí misma donde decía que no iba a poder. Cada vez que llegaban a mí todo este tipo de pensamientos o de inseguridades que me decían, no vas a poder, estás perdiendo el tiempo, estás intentando ser algo que no eres, al final no lo vas a lograr, ni siquiera lo intentes. Ese tipo de pensamientos o de dudas, de inseguridades que llegaban a mí, fue lo primero que tuve que ir eliminando, porque era lo primero que no me dejaba avanzar. Cada vez que yo intentaba hacer algo por mí, hacer algo por convertirme en esta nueva versión, estas ideas llegaban a mí inmediatamente. Obviamente me detenían de seguir avanzando, me desanimaban, porque yo creía que no lo iba a lograr. Pero entonces fue darte cuenta que muchas veces cuando tú estás intentando hacer algo diferente en tu vida, tu cuerpo, tu mente automáticamente reacciona en alerta y lo que intenta hacer es como protegerte, intentar saber por qué estás intentando hacer algo diferente. Y de ahí es donde empiezan a salir estos pensamientos que solamente te quieren detener de avanzar. Por eso es muy importante empezar con esta parte de cambiar esos pensamientos o esas inseguridades de lado y empezar a avanzar, empezar a hacer pequeños cambios. Por eso es muy importante, creo que también, la parte de que los cambios sean tan pequeños que no te impidan moverte. Ujú. Cuando tú haces un cambio que es casi, casi insignificativo en tu vida, no os parece una tarea tan difícil, no te da flojera y no te da miedo, porque casi no lo notas. Pero Claro. ¿qué pasa cuando juntas muchos pequeños cambios? Y aquí algo muy importante, cuando lo haces sobre mucho tiempo, se vuelve un cambio significativo. Por eso aquí algo súper importante también es la constancia. El hecho de que tú vayas continuando sobre esta rutina de imaginar a tu nueva versión y de quitar todo eso que te impide convertirte en esta nueva versión y lo haces durante mucho tiempo, tarde o temprano te va a llevar a convertirte en esa persona que tanto quieres, porque no sirve de nada que hagas este ejercicio de quitar cosas de tu vida o de imaginar cosas que quieres ser si solamente lo haces por una semana, porque no Claro. vas a ver un cambio, no vas a ver un cambio significativo. Para tú poder ver un impacto real en tu vida, necesitas hacerlo durante un periodo largo, que son meses. En nuestros casos, fueron meses que hubo atrás para poder ver un cambio. Claro, incluso años. Pero a ver, yo diría que las cosas que hay que eliminar podemos dividirlas en dos categorías. Cosas que eliminar internas y cosas que eliminar externas. Las internas, por ejemplo, en mi caso fue pues la confianza que yo tenía en mí misma. Lo que yo hice fue, por ejemplo, en el paso 2 que ya definiste la persona que quieres ser, yo también hice quién soy hoy. Y así me puedo dar cuenta fácilmente qué es lo que tengo que eliminar. Por ejemplo, internamente tenía que eliminar dudas conmigo misma, tenía que eliminar malas cosas que yo me decía a mí misma, tenía que eliminar mis inseguridades. Eso es trabajo interno. Y por ejemplo, trabajo externo, la forma de mi imagen personal, malos hábitos, malas personas que tenemos alrededor, malas situaciones en las que nosotros nos solemos poner, mal lenguaje corporal y después preguntarme cómo es que lo voy a eliminar. Por ejemplo, todo lo interno lo puedo eliminar con terapia y eso me sirve muchísimo. Y lo externo, por ejemplo, puedo ver videos, puedo educarme más, tomar más cursos, aprender más. El asunto y lo más importante que dijo Fanny es ser consciente de que quieres hacer este cambio y hacerlo poco a poco, pero sin detenerte. Aquí la constancia es muy importante porque al final de cuentas es tu decisión, tú quieres cambiar y tú tienes el poder de hacer este cambio. Tú eres el que va a definir qué es lo que va a suceder en el futuro haciendo un buen presente. Y todo eso nos lleva al siguiente paso, que es el último, y es saca tu nuevo yo a pasear, como en algún momento lo dijo Fanny. ¿A qué te refieres con sacarlo a pasear, Fanny? No nos referimos con sacar a pasear a ningún perrito ni nada. Ajá. Nos referimos a que cuando tú ya tienes esa idea de tu nuevo perfil o tu nueva versión de ti y cuando empiezas
a sacarlo ante ciertas circunstancias, poco a poco, si te vas acostumbrando a esa nueva versión de ti, te vas a sentir más cómodo, vas a saber cómo reacciona, se te va a hacer más sencillo y más natural tenerlo en tu día a día. Y entonces te vas a sentir con esa confianza para poderlo sacar al exterior, literalmente, en ciertas circunstancias. Entonces, la idea es irlo trayendo a tu vida exterior en ciertos momentos, con ciertas circunstancias, con ciertas personas, y poco a poco tú te vas a ir sintiendo cada vez más cómodo con esa nueva versión de ti que con tu versión anterior, hasta que va a llegar un punto donde poco a poco vas a terminar siendo más tu versión nueva, tu mejor versión, que tu versión anterior. Por eso es tan importante mantenerte constante, tener mucha paciencia contigo, porque es un proceso muy largo, hasta que tú vas a terminar convirtiéndote esa persona que tanto querías y que tanto creías que era imposible, pero que con el tiempo, si realmente lo intentas, si te das la oportunidad de intentarlo, y empezando con cosas súper sencillas como es siquiera imaginártelo, puedes terminar convirtiéndote en esa persona. Pero bueno, Fanny, eso ha sido todo por este video. No sé si hay algo más que quieras comentar antes de irnos. Sí, me gustaría decirles que si de verdad ustedes tienen una idea en su interior, ustedes mismos que saben que está muy lejana a lo que son el día de hoy, no se desanimen. Realmente, si ustedes tienen esa idea en su interior, es por algo. Confíen y aférrense a esa idea. Por más difícil que parezca, por más imposible que parezca o lejana esa versión a lo que ustedes son el día de hoy, realmente crean que es posible. Y cómo, o sea, ustedes tienen el ejemplo perfecto en sus propias vidas. Si hace unos años su versión de niños, de jóvenes, los viera como son el día de hoy, les aseguro que no creería lo mucho que han cambiado, lo mucho que han crecido. O sea, no, yo creo que no se hubiera podido imaginar lo que son al día de hoy. Entonces, ¿por qué no? Vale la pena soñar, vale la pena imaginarnos que vamos a ser capaces de lograr esto que nos proponemos, incluso más. Entonces, realmente aférrense a esa idea, confíen en que no van a perder nada por intentarlo. La vida da muchas vueltas, la vida cambia, pero si ustedes no hacen nada ni siquiera por intentarlo, se van a quedar siempre con esa idea de lo que pudieron haber sido, de que si lo hubieran podido lograr o no. No pierden nada por intentarlo. Atrévanse con empezar con cosas como imaginárselo. Permítanse el regalo de siquiera imaginarse. Toma la responsabilidad de tu vida. Si tú de verdad quieres que tu vida cambie, que tu realidad cambie, empieza a actuar. Nada va a cambiar sin que tú hagas algo al respecto. Confía. Muchas personas hemos pasado por ese proceso y hemos logrado cambiar nuestra vida. Y no es porque seamos especiales, no es porque seamos diferentes, simplemente porque nos atrevimos a intentarlo. Y al final, con el tiempo, logramos un resultado que no esperábamos. Claro, así es. Y sobre todo, muchas veces estos resultados suceden porque queremos que sucedan y porque trabajamos para que sucedan. Así que si es algo que quieren, por favor, trabajen y sean constantes, porque la constancia hace al maestro. Pero bueno, Fanny, esto ha sido todo por este video. Mientras tanto, nos vemos a la próxima. Bye.